Diputado Cosiner, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero muy bien. Bueno, ¿Cómo están todos? Bien, en la mesa bien. Hoy la tenemos ausente a Analia Parodi, pero ya volverá mañana, así que bueno, pero estamos todos muy bien, gracias. Bueno, la pregunta era, ¿por qué esto cambió el eje de la discusión, ¿no? Respecto de lo que se venía hablando con respecto a la inclusión de familiares de funcionarios o exfuncionarios para entrar al blanqueo? Bueno, fundamentalmente, primero lo más grave es que el presidente de la Nación por un decreto simple modifique una ley. Creo que eso es lo primero que hay que dejar perfectamente claro, sea el contenido que fuese, ¿no? Sea sobre la ley de blanqueo o cualquier otra ley. Más teniendo en cuenta que la ley de blanqueo generó una fuerte discusión en el Congreso en su momento y la mayoría de los bloques de la oposición, salvo algunas excepciones, aceptaron hacer algunas modificaciones al proyecto, teniendo en cuenta que era una herramienta que el gobierno nacional estaba pidiendo para generar mayor nivel de recaudación y poder con esto hacer frente al déficit fiscal y a los gastos que genera la administración. Entonces, uno de los puntos en los cuales se habló y nosotros hemos exigido en su momento que se limite el blanqueo a los familiares directos de los funcionarios públicos, porque si no, evidentemente era una muy mal señal a la sociedad que quienes tienen la responsabilidad de fijar las normas puedan beneficiar a familiares directos con la misma norma que se está generando. Entonces, incluso el planteo no solamente fue de los bloques de oposición, hubo dirigentes políticos del mismo oficialismo, entre esos la diputada Carrió, que exigió también esta limitación. Ahora, nos vemos luego de varios meses que el gobierno, a través de un decreto común, ni siquiera el decreto de necesidad de urgencia, que tiene que pasar por las cámaras, que también sería repudiable, pero con mayor razón, busca modificar la ley 27.260, que es el régimen de sinceramiento fiscal, que ya tenía un decreto reglamentario, permitiendo que los familiares de los funcionarios puedan acceder al blanqueo de capitales, poniéndole el decreto la limitación de los bienes adquiridos antes de ser funcionarios. La ley no hace distinción de si los bienes tienen que ser adquiridos antes o después de ser funcionarios de los familiares. Ningún bien puede blanquearse cuando hay una relación de familia con el funcionario, que es un criterio establecido por la ley. Si el gobierno entendía que ese tema debía ser modificado, lo que correspondía es que mande un proyecto de ley al Congreso modificando la ley de sinceramiento fiscal. Y eso es lo que ha pasado. Lo más grave de todo es que un gobierno que dice respetar el Congreso, que sabe que no tiene mayoría parlamentaria, con lo cual tiene que dialogar permanentemente con el resto de los bloques, luego de haberse llegado a un acuerdo para aprobar una ley, vulnere la buena fe de todos y con un decreto busque modificar una ley que el mismo gobierno había aceptado. Entonces, eso creo que es lo grave y que te genera a partir de ahora un marco de discusión distinta, porque cualquier tipo de acuerdo que pueda dar entre las distintas fuerzas políticas en el Congreso, que vuelvo a decir, es un Congreso que no tiene mayoría de ningún partido en especial, el gobierno, si no le gusta, puede modificarla por decreto o entiende que puede modificar por decreto. Esto es muy parecido a cuando recién asumió el presidente, que quiso colocar a funcionarios o a jueces de la Corte de Justicia a través de un decreto de necesidad de urgencia. Ahora, para poner en blanco sobre negro, este decreto protege a funcionarios que hayan, permite ingresar al blanqueo a familiares de funcionarios que hayan robado dinero, que lo hayan sacado al exterior, que lo tengan en negro ahí guardado en algún paraíso fiscal o en algún colchón en el exterior, y les permite traerlos para acá. No se puso ningún límite, no se hizo ninguna observación sobre ese tema, porque recién escuchaba atentamente lo que usted decía y decía, no tiene ningún requerimiento en cuanto al origen, porque el blanqueo común tiene, ¿no? Hay que demostrar que no viene de ninguna actividad ilícita. ¿Esto se mantiene? A ver, ese tema ni se discute. Claro. Se supone que no puede venir de una actividad ilícita. El problema no es puntualmente ese. El problema es que el gobierno, o sea, ningún dinero que viene de la actividad ilícita puede entrar al blanqueo. Claro. Bienes que vos hayas adquirido, teóricamente de manera lícita,
que vos no lo hayas declarado, sea dinero en efectivo, sea o bienes que tengas en el exterior. Ahora bien, ¿qué pasa? El gobierno quiere hacer una distinción y decir, bueno, los bienes que los familiares tengan, que hayan sido adquiridos antes que fulano de tal sea funcionario, los puede blanquear. Los que haya adquirido después que fulano de tal sea funcionario, no lo puede blanquear. La ley no hace esa distinción de fecha, justamente porque lo que no quiere hacer la ley es asociar la posibilidad de entrar al blanqueo a un familiar de un funcionario, porque si no, claramente el mensaje a la sociedad es muy malo. Es, bueno, voy a hacer una ley para beneficiar a los familiares. Puede beneficiarse cualquier ciudadano, menos los familiares directos. Es una restricción que existe en muchísimos lugares del mundo y que además fue uno de los temas debatidos para poder sacar a la ley del Congreso. No es que fue un tema no discutido o intrascendente, fue la clave de una parte de la negociación entre las distintas fuerzas políticas que este tema no esté. Entonces, si este tema no está en la ley, la posibilidad de acceder al blanqueo de los familiares directos de los funcionarios, ¿por qué el presidente, vulnerando lo que dice la ley, vulnerando lo que planteó el Congreso, ahora lo hace a través de un decreto común? Te vuelvo a decir, ni siquiera, que sería otra discusión, es un decreto de necesidad de urgencia. Claro, para que pase por el Congreso. Es una de las cosas por ahí que también lo hace más escandaloso, ¿no? Que fue una condición que se puso cuando se debatió en el Congreso este hecho. ¿Cómo piensan seguir, o si dialogaron en el Congreso con otros diputados y con senadores, si van a hacer algo al respecto de este decreto del presidente? Mira, es un tema que recién salió ayer sobre las últimas horas de la tarde. Seguramente hoy en reunión de comisión que tenemos para tratar el tema ganancia se va a plantear, va a estar latente. Hay un gran problema. Nosotros ya terminamos el periodo de sesión ordinaria, hoy estamos en periodo de sesión extraordinaria, y no podemos tratar los temas que no están en la convocatoria que el gobierno ha planteado. Con lo cual seguramente desde el proyecto de declarar inaplicables este decreto, de impugnaciones judiciales, van a venir una serie de cuestiones, porque la verdad es que altera una ley por un decreto. Esto es imposible desde el punto de vista constitucional, y yo creo que además vulnera la buena fe de convivencia en el Congreso, o sea, entre una oposición y un oficialismo, que hemos tratado este año, a pesar de todas las diferencias, ir llevando una agenda de temas que le permita a nosotros controlar y al gobierno acceder a las herramientas que el gobierno entendía que eran necesarias para llevar su plan de gobierno, obviamente con las disidencias lógicas. Terminamos un año en donde ninguno de los indicadores económicos de la Argentina son buenos, que claramente el gobierno no ha cumplido las expectativas que la sociedad tenía, lo que es desocupación, inflación, caída de la actividad industrial. Ayer los industriales han planteado una fuerte caída de la actividad del 7%, la construcción ha caído del 12%, o sea, no hay ningún dato de la economía general de la Argentina que se plantee como alentador. Si a esto lo sumamos ahora un hecho de baja calidad institucional, porque realmente esto es un hecho, a mi criterio, muy grave, pero más allá del contenido, es decir, bueno, esto es lo que piensa el gobierno del Congreso. A mí no me importa, vino disimulando aparentemente todo este año una teórica intención de convivir democráticamente, pero en la primera de cambio, pensando que nosotros íbamos a estar distraídos ya al finalizar el periodo de sesión ordinaria, nos manda un decreto que modifica una ley. Entonces, me parece que complica las relaciones a nivel de convivencia lógica, que nosotros hemos puesto mucho esfuerzo para poder generar durante este año. Diputado, en conocimiento de los mecanismos constitucionales que operan dentro de la sanción de las leyes y los decretos, ¿qué chances reales tiene el Congreso de frenar una cosa como esta, un decreto como este? Yo creo que la justicia puede hacer el Congreso a través de una declaración o de derogación del decreto, de inaplicabilidad, pero vuelvo a decir que el problema que tenemos, yo creo que por eso el presidente lo sacó ayer a la tarde, es que nosotros ayer a la noche terminamos el periodo de sesiones ordinarias y comienza el extraordinario. En la extraordinaria solamente
podemos tratar los temas que el Poder Ejecutivo convoca a sesionar el Congreso, que ya han sido convocados, que es ganancia, que ya están definidos de antemano. La ley de RT, la reforma política, una serie de, la ley de emergencia social. Entonces, en ese marco se hace muy difícil poder tratarlo en el Congreso, pero yo creo que seguramente van a haber impugnaciones judiciales, la justicia tiene la responsabilidad de declarar la inconstitucionalidad de este decreto. ¿Qué plazos tienen para hacer un planteo de inconstitucionalidad? Porque hay un plazo también, ¿no? Sí, el plazo, 4 meses, si no me equivoco, que está establecido en el sistema de procedimiento. Pero hasta eso... También es mucho, claro. Esto va a ser de manera inmediata. Claro, hasta eso los familiares pueden empezar a blanquear. Ese es el problema. Claro, se puede avanzar en ese sentido. Entonces, o se va a plantear alguna medida cautelar o alguna situación. Yo creo que en estas horas se le irá a analizar, ¿viste? alguna medida que la justicia haga rever este tema, porque, vuelvo a decir, es grave desde el punto de vista de la calidad institucional de la Argentina. Esta ley de blanqueo salió de esta manera justamente porque uno de los objetivos era dejar afuera la relación directa de familiares con funcionarios en este tema del blanqueo, para mandar una señal clara, que es la que se quiso mandar, no es por casualidad que quedaron afuera. Fue uno de los elementos puntuales, porque el proyecto original, que se me olvidaba de contarles, que mandó el gobierno, preveía esto, que no haya límite para los funcionarios. Claro. Uno de los temas de las condiciones para que la ley se apruebe es sacar eso. Bueno, lo que el Congreso sacó del proyecto original, el gobierno hoy lo quiere volver a poner por decreto. Y ahí es donde choca todo, porque no es respetar la voluntad del Congreso, no puede por decreto el gobierno modificar una ley. Recién usted hacía referencia a esta especie de buena convivencia que hay en el Congreso, y justamente esto llega en un momento donde se está discutiendo una de las leyes, digamos, también más pedidas por los trabajadores, lo cual parece increíble, ¿no?, que estén discutiendo por el tema de ganancias, pero es así. Los trabajadores están pidiendo por la recomposición de las escalas de ganancias, y esto aparentemente venía en un marco de discusión y de conversación y de consensos interesantes para ser aprobados ya en el mes de diciembre que estamos transitando. ¿Esto hace ruido sobre esa discusión? Y sí, claro que sí, hace ruido sobre todo, porque lo que era un marco de diálogo responsable, más allá de la diferencia, porque este año hemos tenido coincidencia en determinadas leyes, disidencia en otras, nosotros hubiésemos querido tratar ganancias mucho antes. Nos parece bastante ilógico estar discutiendo en diputados ganancias y en senadores el presupuesto, porque en definitiva el presupuesto se va a aprobar y ganancias modifica el presupuesto, porque lo que vos estabas estimando en recaudación seguramente te va a disminuir. Entonces, por eso le habíamos pedido al gobierno que remita la ley de proyecto de ganancias junto con el presupuesto. El gobierno no lo hizo. Entonces, pero bueno, aquí están dadas las discusiones. Nosotros igualmente creemos que lo que hay que priorizar acá es el interés de los trabajadores y el interés de las provincias. Sobre esas bases que estamos trabajando, el proyecto del gobierno es muy mezquino, porque el proyecto del gobierno plantea un aumento, y creo que están utilizando, me parece, una frase que dijo Javier Adén en una de las reportajes que había, pero me parece que es así. Es un proyecto que no tiene que ver el porcentaje del aumento del mínimo no imponible con el aumento de salarios del año que viene. O sea, el proyecto del gobierno plantea un aumento del mínimo no imponible del 15%, cuando el aumento de salarios del mismo gobierno lo dijo aquí, está previsto no menos del 21% para el año que viene, con lo cual ya arranca atrás. Ya arranca desfasado. En vez de marzo o abril, vamos a tener más de 500.000 de argentinos pagando ganancias que hoy no pagan. Entonces nosotros no podemos aprobar, sería irresponsable. Lo que nosotros creemos que hay que elevar ese mínimo no imponible. Estamos trabajando para encontrar un punto de acuerdo entre distintos bloques y incorporar otra manera de recaudar fondos para cubrir a las provincias del dinero que van a dejar de recaudar, porque ganancia es coparticipable. Entonces estamos hablando de grabar el juego, grabar la renta financiera, grabar bienes improductivos, y
y algunas otras cuestiones. Yo sigo insistiendo con el tema de ganancias a la justicia, a los jueces que no pagan, son más de 6.000 millones de pesos, pero es como a veces uno tira esto en el Congreso y empiezan a mirar hacia el costado, ¿no? Como que no son muchos los que se animan a discutir esta cuestión. No, pero esa discusión, Cosner, esa discusión tiene sentido porque, ¿sabes qué es lo que pasa también? Yo he escuchado a algunos magistrados y he conversado con algunos de ellos en alguna discusión referida a este tema, y lógicamente por una cuestión de intangibilidad del salario, ¿no? del dinero que cobran, digamos, si van a pagar impuestos a las ganancias les van a tener que levantar el sueldo y el sueldo se lo paga el Estado, y entonces al pagarle más el Estado va a ser dinero que entra, digamos, al bolsillo del juez para que el juez después se lo devuelva como impuestos. Entonces tiene mucho sentido, incluso creo que en algún momento Massa también lo mencionó, porque va a ser el mismo Estado el que le va a dar ese dinero, no le van a tocar el salario. Vale decir que si un juez que gana 150.000 pesos tiene que pagar 7.000, 8.000 o 10.000 pesos mensuales de ganancia, le van a tener que levantar el sueldo todo para que cobre 10.000 pesos más para que después se los devuelva al Estado. No estoy tan seguro que tenga que ser así, pero aún siendo así, alguna vez tienen que empezar a pagar el impuesto. Porque la intangibilidad del salario tiene que ver con decisiones arbitrarias. Yo lo que no puedo es a un juez bajarle el sueldo por una decisión arbitraria. Eso es la intangibilidad. El pago del impuesto es una medida legal y general para todos. Hoy hay una cuestión, una diferencia ante el principio de igualdad ante la ley. Nadie me explicó todavía por qué el resto de los trabajadores argentinos, absolutamente todos, pagamos ganancias y los jueces no, claro. Cuando tienen que cumplir una ley. Pero por otro lado, José, hay una ley que ya los obliga a pagar. Lo que hizo la Corte es sacar una acordada diciendo esta ley no se aplica para nosotros por intangibilidad. Claro. Eso tampoco pueden hacer, no pueden arrogarse facultades legislativas. Claro, cumple esta ley, pero esta no. Mucho más profunda. Pero sí creo que es importante tirar a la mesa que hay 6.000 millones de pesos que no están entrando a la arca del Estado por esta situación. Entonces hay de dónde también financiar a las provincias por la baja, que obviamente el impuesto a las ganancias, sea el proyecto del gobierno o cualquier proyecto, le va a generar. Y no es la única oportunidad. Desde el comienzo hasta ahora, este año, si bien hubo la devolución que la justicia decía de los fondos coparticipables, que fue el convenio que ha firmado el presidente con los gobernadores, que está en comienzo de ejecución, también es verdad que las provincias se han visto afectadas por distintas medidas, desde la baja de retenciones al agro, desde la baja de retención a las mineras, desde lo que es exhibición de ganancias en la ley de pymes, en la ley de emprendedores, en una serie en las moratorias previsionales que están junto con el blanqueo, desde el mismo blanqueo. Entonces, también a las provincias se la ha ido afectando durante todos estos meses. Los otros cambios que prevé el gobierno también en este sentido tienen que ver con el monotributo, ¿verdad? Sí, bueno, eso también la idea es actualizar el monotributo. Se comenzó a hablar ayer de este tema, de que se iban a subir los topes el 100%, además de este impuesto al juego del que se habla, de que en ganancias se van a poder deducir alquileres, también los cónyuges, los viáticos. ¿Está confirmado esto? Lo que estamos planteando también es que se pueda deducir de ganancia alquileres, sí. Que para el caso, porque hoy puedes deducir de ganancia aquel que adquiere un departamento, una vivienda única y puede deducir los intereses de ganancia, pero no aquella familia que no tiene propiedad y tiene que alquilar, no puede deducir alquileres. Esperemos que eso hay que cambiarlo, hay que cambiar el tema de las horas extras. Hoy muchas empresas, fábricas, los trabajadores no pueden hacer horas extras si quisieran trabajar, porque esas horas extras hacen que ellos pasen la escala del mínimo no imponible y tengan que empezar a pagar ganancias, con lo cual se come no solamente ganancias, sino parte del sueldo que anteriormente ganaban. Trabajás más y ganás menos. De hijos con discapacidad también, creemos que tiene que tener un trato diferencial. El sueldo anual complementario, nosotros estamos planteando que el sueldo no debe anual complementario estar alcanzado por ganancias. Y bueno, sobre eso estamos trabajando. Esta tarde tenemos una reunión de comisión y por ahí podemos llegar a la emisión de un dictamen. ¿Ya tiene fecha para votación esto posterior al dictamen? ¿Hay fecha de recinto? En principio el día 6. El 6. Bien, vale decir En principio estaría el 6. ¿Es pronto, la semana que viene? Sí, la semana que viene. Bien. Diputado Nacional Pablo Cosner, gracias por habernos ayudado a analizar estos temas. Ha sido usted muy gentil.
Bueno, muchas gracias a vos.